La agenda es una gran oportunidad y el hito fundamental que constituye esta agenda es la de poner en valor y coordinar al conjunto del movimiento sindical, a las organizaciones que trabajan en el ámbito de la solidaridad, con el objetivo de involucrar a los gobiernos y a los actores decisores con el objetivo de alcanzar un trabajo decente y una vida digna del conjunto de los seres humanos. El cambio respecto a la anteriores agenda como los objetivos del milenio, hay una diferencia fundamental, que es una agenda universal, en el sentido que es relevante e importante para todos los países y todos los gobiernos en el mundo. La anterior agenda, diguem que va ser la dels objectius del mil·lenni, que probablement pecava massa de ser una agenda que mirava, sempre estava enfocada de el nord mira al sud, sense adonar-se que en el nord també hi havia problemes i que només resolguent alguns problemes del nord se pot fer un diàleg fort i un diàleg bo en el sud. Per tant, diguem, és una mateixa lluita, la de les condicions de vida dignes en el nord, en la de la solidaritat en el sud. La Agenda 2030 establece objetivos también para los países desarrollados, en temas de empleo, de igualdad de género, de salud, de cambio climático. Y realmente si hay voluntad y compromiso por parte de los estados, por parte del sector privado, por parte también evidentemente de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, si hay voluntad de alinearse con esta agenda y de cumplir sus compromisos a nivel nacional y a nivel internacional, puede suponer un avance. Tiene de bueno que es una agenda global, que es importante que se recoja el objetivo del trabajo decente, pero la sombra es que se parezca a un marketing solidario de algunos estados. Creo que es importante que la labor del sindicato sea, como en la responsabilidad social empresarial, una labor de vigilancia y de que los objetivos que se marcan se cumplan. Y entonces, claro, dijimos directamente que dejaran de trabajar. Yo creo que cada vez más las federaciones, los sindicatos tenemos que ser conscientes del trabajo en responsabilidad social de las empresas y también en sostenibilidad. Y creo que la Agenda 2030 es un punto, es un hito importante para que directamente vayamos enfocados hacia ese trabajo sindicalmente. Des d'un punt de vista formal, des d'un punt de vista del contingut de l'agenda, del contingut, podríem dir, literari de l'agenda, és un avanç. És a dir, inclou més aspectes, hi ha compromisos més concrets i en aquest sentit sí que el podem considerar un avanç. Per a que sigui un avanç real i no purament formal s'ha de treballar molt i amb urgència, no? No podem deixar més temps. Podem entendre que potser la crisi ha marcat un parèntesi, però no pot ser una excusa, no? No pot ser una excusa per a no abordar els compromisos reals que hi ha en l'agenda.